Hermanos, estamos llegando a lo que sería el corazón de la carta escrita por el apóstol Pablo al joven Timoteo, joven que tenía labores pastorales en la iglesia de Éfeso. Por ahí, si esta es la primera vez que estás llegando, por amor a tu persona y para que te pongas a tono con nosotros, voy a darte una introducción de lo que estamos estudiando y nunca está de más que todos refresquemos esto. Así que lo que quiero mostrarte hoy es una introducción en cuanto a qué es esta carta y hay básicamente 4 puntos principales que quiero tocar con ustedes a través de estos textos. Quiero hablarles de lo que es la iglesia y definir bíblicamente lo que es la iglesia. Quiero mostrarles la naturaleza de la iglesia, su esencia. Como tercer punto, quiero mostrarles la misión de la iglesia y después, como punto final, el mensaje de la iglesia. Así que la iglesia, su esencia o naturaleza, su misión y su mensaje son los puntos que yo y también otros vemos claramente en estos 3 simples versículos. Hermano, nuevo aquí hoy, o si por ahí en algún momento alguien le da esta prédica y la está mirando, la primera carta a Timoteo es una carta sumamente ilustrativa porque es una carta que fue escrita prácticamente cuando se terminó de escribir cuando se termina la narrativa del libro de Hechos. Termina Hechos y uno como que ve una historia que ahí está como acabada, pero Primera Timoteo y Segunda Timoteo y las demás cartas pastorales como Tito muestran lo que ocurrió después de que la narrativa de Hechos termina. Primera Timoteo y Segunda Timoteo son las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo. Aquí ya no hay un apóstol que está hablando en cuanto a que va a ir a ganar el mundo para Cristo o vaya a recorrer por todo el mundo. Él ya sabía y el tono de las cartas a Timoteo es ya me falta poco. Ya he peleado, ya lo peleé, ya he peleado la buena batalla, ya he acabado, ya me falta poco. Así que las cartas a Timoteo son una carta de aliento / despedida del apóstol Pablo. Son como sus palabras finales. No hay mucho más después de Primera y Segunda de Timoteo. Creo que buscando fechas aproximadas, algunos creen que fechándola con Segunda Timoteo, él murió aproximadamente 3 semanas después. Algunos dicen que fueron unos meses, pero años ya no le quedaron. Él tuvo un primer arresto en Roma, donde fue tratado con cierta humanidad por tener la ventaja de ser un ciudadano romano. Tenía su ventaja eso en aquel momento, pero ya en el segundo arresto, desde el cual escribe estas cartas, ya no eran tan misericordiosos, contemplativos o considerados con él. Él ya estaba en prisiones comunes y murió finalmente por orden de Nerón de una manera terrible, ¿verdad? No crucifixión, porque aún así un romano no podía ser crucificado, porque era una muerte sumamente horrenda, inhumana y humillante, muerte que sí experimentó Jesucristo, porque era un simple judío para los romanos, pero Pablo fue ejecutado por un delito que se conocería hoy día en el derecho como de lesa majestad. Significa que él predicaba algo que atentaba en contra del imperio, en contra de la figura del emperador, por predicar a un rey que era mayor que él, o un emperador que era mayor que el César. Entonces estas son como las últimas palabras de Pablo, y repito, son palabras de aliento, de direccionamiento y también de despedida. Pablo está escribiendo, como dice el nombre, a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso y Timoteo fue comisionado a Éfeso para poner la iglesia en orden. La iglesia de Éfeso comenzó siendo plantada fogosamente, con mucho vigor. De hecho, que en Hechos capítulo 19 uno ve cómo nace la iglesia en Éfeso y ve cómo mucha gente cree, y mucha gente al creer en Jesucristo
evidente y por consiguientemente empezaron a dejar todas aquellas cosas que estaban practicando. De hecho, que una de las cosas que se ve cuando uno mira Hechos 19 es que la gente tomaba sus libros de hechicería y los quemaban públicamente, y la gente daba cuenta de sus actos y se arrepentían, y muchos creían en Éfeso. Así que hubo como un avivamiento en Éfeso por causa de la predicación de Pablo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el evangelio se predica correctamente? No solamente eso, como en Éfeso, y un buen dato cultural, corroborable o googleable, es que en Éfeso en aquel tiempo estaba una de las maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa o el templo de la diosa Diana, donde mucha gente, comparativamente con lo que pasa hoy día en muchos lugares, mucha gente peregrinaba kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir al templo de Diana, para pedir sus favores, llevar sus ofrendas, y una vez que estaban en Éfeso y entraban al templo de Diana y veían ese majestuoso templo con sus columnas, sus pilares. De hecho, que una de las cosas que se describe del templo de Diana, y por favor guarden todos estos datos porque tienen sentido con lo que vamos a estudiar hoy, le dan como mayor peso, es que cada pilar era un obsequio o un regalo o una ofrenda de un emperador. Y estaban adornadas con, cada pilar o columna estaba adornada con oro y con apliques que daban reverencia a Diana. Entonces la gente peregrinaba a Éfeso, al templo de Diana o Artemisa, también se le conoce, y una de las cosas que traía mucho dinero a la ciudad, a Éfeso, es la gente que iba a peregrinar, que iba a consumir en la ciudad, y por sobre todo que no podían regresar a sus hogares o casas o ciudades sin llevar un templo de Diana, un templecillo o templecito de Diana. Y eso hacía que los orfebres y artesanos, en base a todo esto, ganen mucho dinero. Entonces, cuando el evangelio fue predicado, mucha gente dejó de comprar esos templecillos y por ende mucha gente también dejó de vender. Entonces el evangelio terminó siendo un atentado al negocio de los orfebres o artesanos que lucraban con Diana. Por eso en Hechos 19, y podés corroborarlo, se hizo una turba de gente que adoraba a Diana, o mejor dicho, que lucraba con Diana y querían matar a Pablo. Y de hecho decían grande Diana de los Efesios, y se armó una bola ahí de montoneros para linchar a Pablo, porque les estaba pateando coloquialmente la olla. Eso ocurrió. Y así nace la iglesia en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso, como toda iglesia que nace en la pelea, nació eufórica y estaba llena del Señor y lleno de la palabra de Cristo y lleno de instrucciones de Pablo. Ahora Pablo se va de Éfeso y tan pronto se va, la vieja de siempre, ¿verdad? La vieja jugada de siempre. Los ataques más dañinos en contra de la iglesia no vinieron de parte de los seguidores de Diana, no fue una posición externa, sino que fue un ataque interno que se metió a la iglesia por medio de falsos maestros. La iglesia siempre va a ser herida letalmente cuando los ataques son internos más que externos. Y eso había pasado aquí. ¿Por qué todo lo que te estoy diciendo en esta introducción tiene sentido y tiene que ser pensado, meditado, considerado y guardado? Porque los que no miran el pasado de la iglesia están condenados a cometer los errores en el futuro. Y siempre la iglesia ha sido trastornada cuando los ataques han sido internos y cuando las mentiras se han parecido cada vez más a las verdades. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Falsos maestros habían introducido en la iglesia de Éfeso, que comenzó muy bien y estaba desviándose. Entonces Pablo envía a Timoteo para que Timoteo corrija a la iglesia, la direccione, la santifique, y posteriormente de enviar a Timoteo, él le envía una carta a Timoteo ratificando el direccionamiento que le estaba dando, y es la carta que estamos estudiando ahora.
Por eso, cuando estamos leyendo estos versos de 1 Timoteo capítulo 3, 14, Pablo dice, esto te escribo esto yo te escribo. ¿Para qué? Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí está el motivo por el cual Pablo escribió esta carta a Timoteo. Así que si uno hace la pregunta, ¿cómo podemos saber cómo tenemos que conducirnos entre nosotros y en la iglesia? Para eso está 1 Timoteo. Aquí está. Dios no nos ha dejado a la deriva, no nos ha dicho hagan iglesia y véanse ustedes, o que cada uno haga lo que bien le parezca, sino que Él nos ha dado a través de sus apóstoles los direccionamientos claros para que podamos saber cómo debemos de conducirnos entre nosotros cuando conformamos lo que se llama iglesia. Así que es importante que acá veamos la estructura de este pasaje y veamos las ideas que están acá, claramente dentro de otra vez una idea central que es la iglesia del Señor. Así que vamos a ver lo que es la iglesia, su naturaleza o esencia, lo que es y por qué es lo que es, su misión, porque tenemos una misión, y cuál es la verdad o el mensaje que tiene la iglesia del Señor. Así que el Señor nos guíe a través de estas palabras. Es importante que cada pastor se coloque en el lugar de Timoteo a la hora de leer esta carta y seguir los claros direccionamientos como si fuera que Pablo le está escribiendo a él mismo, a ese pastor de cada iglesia local. Asimismo también, cada iglesia entera, por entera, debe de tomar la actitud que suponemos tuvieron los hermanos en Éfeso para seguir los direccionamientos que Pablo daba a Timoteo para que Timoteo a su vez guíe a la iglesia. Así que rogamos al Señor, y a la par que les hablo, oro, rogamos al Señor que nos guíe a través de su palabra para formar, moldear una iglesia conforme a la palabra del Señor. Duela lo que duela y guste lo que guste. Que el Señor nos venza con sus argumentos que son muy superiores al de cualquier ser humano, y que el Señor nos ayude a amputar lo que tenga que ser amputado, a corregir lo que tenga que ser corregido, y nos ayude a formar una iglesia conforme a su palabra. Aún así yo creo que iglesia totalmente pura no hay, pero iglesias más santificadas que otras, sí, eso sí, estoy convencido que existen. Así que ruego al Señor que nos guíe a través de su palabra. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, después de la frase, esto te escribo, básicamente la idea está en esto te escribo para que sepas cómo debes de conducirte, pero hay una palabra ahí que es una palabra de paso, una frase de paso que para mí tiene que ser considerada, porque dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Yo te escribo esto, pero también te confieso que tengo esperanza de ir a verte pronto, o de ir pronto a verte. ¿Se dan cuenta que dentro de la instrucción, aquí también estamos viendo que hay una relación entre el discipulador y el discípulo? Hay una relación entre ellos. No es solamente una simple transmisión de conocimiento o doctrina, sino que se puede ver que hay una relación entre Pablo y Timoteo. De hecho, que en otras partes de primera y segunda de Timoteo hay una expresión de amor que tiene Pablo hacia Timoteo. Y le trae gozo a Timoteo al ver en lo que, y le trae gozo a Pablo al ver en lo que Timoteo se está convirtiendo. Entre cada golpe, entre cada lucha, entre cada caída, entre cada levantada, está volviendo en un hombre cada vez más fuerte y cabal del Señor. Así que
Pablo escribe esta carta, pero él tiene esperanza de ir pronto a ver a Timoteo, para apoyar a Timoteo, para ayudar a Timoteo y para dirigir a la iglesia del Señor. Ahora, aunque espera ver pronto a Timoteo, previendo el ser demorado, le escribe esta carta, ya que el asunto que tienen que tratar es tan importante que no admite demoras, porque tiene que ver con la iglesia del Señor o con la casa de Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Después Pablo de escribir esta introducción a esta porción dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, acá hay una clara definición de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y les digo esto porque hoy no es una pérdida de tiempo, para nada. Hoy no es una pérdida de tiempo en estos tiempos definir bíblicamente lo que es la iglesia de Cristo. Se van a impresionar la cantidad de creyentes que fracasan cuando alguien le pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y se van a impresionar la cantidad de gente que consideran, inclusive de una manera inconsciente, la iglesia como un lugar físico, hayan o no personas ahí. O que la iglesia son los pastores. La iglesia no vino a verme, dice aquel que no fue visitado por un pastor. La iglesia no me apoyó porque el pastor no estuvo con él. O porque algún líder no estuvo ahí. Se van a impresionar la cantidad de personas que definen o ven a la iglesia como una entidad fría jurídica, hasta prácticamente les diría, como el IPS o la ONU o la OEA. La iglesia es hay como algo abstracto. La iglesia. Cuando la iglesia es la casa del Dios viviente, y cuando Pablo está diciendo que la iglesia es la casa del Dios viviente, no se está refiriendo a un edificio, sino que se está refiriendo a un grupo de personas que conforman espiritualmente una casa. La iglesia es cada creyente en Cristo Jesús. Cada persona que Dios ha llamado a través del Evangelio son los componentes o los ladrillos o las piedras que conforman la iglesia. Me encantaría centrarme en este punto y leerte 1 de Corintios 3:16, 1 de Corintios 6:19, 2 de Corintios 6:16, Efesios 2:19. Me encantaría leerte cada uno de estos versos que ameritaría una prédica entera. Pero voy a solamente conformarme con leerte Hebreos capítulo 3, versículo 5 al 6. Hebreos capítulo 3, versículo 5 al 6. Haciendo una comparativa con Moisés, dice Hebreos capítulo 3, 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, en comparativa con Moisés, que Cristo sí es perfecto, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. ¿Vieron eso? Pero Cristo como hijo sobre la casa de Dios, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que si uno cree realmente en el Señor y tiene una esperanza en Él, no tengan dudas de que ustedes son parte de la casa del Señor. Otro verso que está aquí en 1 Corintios 3:16, solamente voy a parafrasearlo, un texto muy conocido por el evangélico para decirte no fumes, no te hagas cosas por el cuerpo, es
no te dañes porque sos templo del Espíritu Santo. Pero en verdad el texto es un texto que hace referencia a la iglesia más allá de que te cuides el cuerpo. Obviamente el cuerpo tenés que cuidarte porque es algo que Dios te ha dado. Pero cuando hablamos de la iglesia, dice el texto que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la combinación entre plural y singular? No dice nosotros somos muchos templecitos del Espíritu Santo. Dice nosotros somos un templo. Un templo. Y cualquiera que agrega, que vaya a agredir ese templo, se mete con el Señor. ¿Se dan cuenta que se refiere a la iglesia? El que persigue a la iglesia persigue a Cristo. El que daña a la iglesia se mete con el dueño de esa casa, con el dueño de ese templo. Nosotros somos templo, somos la casa, somos la asamblea de lo que compuesta por aquellos que Dios ha llamado a través de su evangelio. De hecho, que la palabra eclesia significa asamblea ¿de qué? ¿Convocatoria de qué? Porque una asamblea es una convocatoria. ¿Es una asamblea de acreedores? ¿Es una asamblea es una asamblea de los que Dios ha llamado a través de su evangelio? Y cada uno de los que componen esa asamblea conforman la iglesia. Así que cada uno es la iglesia, es una piedra viva que conforma la iglesia o la casa del Dios viviente. Amén. Si estuviste en algún problema y un solo hermano fue a visitarte, la iglesia me apoyó. Tiene que ser tu expresión. Esa iglesia tiene pastores, pero no hace falta que el pastor te ore para que digas, vinieron a orarme de parte de la iglesia. Así como también, cuando haces cosas indebidas, estás representando a la iglesia. Somos la iglesia. Qué mucha mala expresión hay en cuanto a esto, ¿eh? Yo he escuchado a tantos hermanos enunciar esto. La iglesia no me apoya, la iglesia no está conmigo. Y hay que santificar en su corazón lo que es la congregación, lo que es la iglesia. Todos nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Así que lo que está haciendo Pablo a Timoteo es guiarle, escribirle, por si él tarda. Me gusta mucho esa frase, hay mucha intimidad ahí. Guiarle por si él tarda, para que Timoteo sepa cómo debe de conducirse en un recinto, no. Para que sepa cómo debe de conducirse administrativamente hablando, no. Para que sepa cómo debe de conducirse entre los demás hermanos y cómo deben de conducirse cuando se reúnen todos juntos para hacer congregación y adorar todos juntos al Dios viviente. Para que sepa cómo debe de conducirse cuando todos nos reunimos y conformamos y vivimos aquello que se llama iglesia. Iglesia del Dios viviente. Esa es la iglesia. Este concepto santifica. No es la empresa de ningún pastor. La iglesia no es de fulano de tal. La iglesia del pastor Guido, del pastor Javier, del pastor fulano. Más que nada, nosotros somos de la iglesia. ¿Vieron eso? De hecho, que cuando un pastor se hace la cabeza que la iglesia es suya, es cuando él gobierna y dirige la iglesia como se le viene la gana, porque él cree que la iglesia es suya. Ahora, cuando él entiende que él es de la iglesia y él se debe a la iglesia, es que él encuentra topes y límites. Porque esa iglesia puede destituirlo y esa iglesia es la que puede levantar otros pastores.
Qué cosa. Un concepto tan sencillo que desmantelaría muchas iglesias en el Paraguay que están totalmente en contra del diseño del Señor hoy día. Así que la iglesia es la casa de Dios, es su familia, es su núcleo, y Él es el único Dios viviente. Algo que me llamó la atención leyendo a comentaristas sanos es que la palabra que usa Pablo aquí cuando dice la iglesia del Dios viviente, esa palabra Dios viviente, es una palabra muy utilizada en el Antiguo Testamento para hacer referencia a Dios fuerte. De hecho, que una de las cosas que había indignado a David era que Goliat estaba incitando o provocando a las escuadras del Dios viviente. ¿Cómo es posible eso? Le ofendió a David. ¿Cómo ese incircunciso va a estar provocando a los escuadrones del Dios viviente? Una expresión muy judaica de no se metan con él. Y ya saben lo que hizo David ante tal ofensa a los ejércitos del Dios viviente. Así que Pablo, al instruir a Timoteo, reafirma en él lo que es la iglesia. Ahora, hermanos, quiero abrir esto y que esto se entienda. Pablo escribe esta carta a Timoteo, y vuelvo a ese motivo, porque la iglesia tiene que estar firme en los fundamentos del Señor, en los cimientos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia está firme en los fundamentos y cimientos, su identidad, su esencia y su misión van a fluir a partir de que ella entienda qué es en este mundo. Si no sabemos qué somos, no vamos a ver para qué estamos. Amén. Hago una pausa, me dejo masticar y voy de nuevo. Si no entendemos lo que somos, no vamos a comprender para qué estamos, hermanos. Y este texto habla de lo que somos, de lo que tenemos y para qué estamos y cuál es la misión que tenemos en este mundo. Los hermanos en la iglesia de Éfeso estaban empezando a desviarse, y al igual que ellos, nosotros necesitamos mirar la palabra del Señor y recordar los fundamentos del Señor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dios nos ayude en eso. Así que después de definir prácticamente lo que es la iglesia, la casa del Dios viviente, Pablo va a pasar a que Timoteo reafirme a la iglesia, o Pablo reafirma en Timoteo para que él reafirme en la iglesia cuál es la misión de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vamos a darle con todo, vamos a darle mucho énfasis a esa palabra una y otra vez. Vamos a repetirla una y otra vez. La misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad primordial y primaria y esencial del evangelio. Hermanos, si no hay evangelio, no hay iglesia. No hay iglesia. La misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Tengo acá un escrito de un comentarista que podía haberlo estudiado, pero esta pequeña porción resume lo que he encontrado en tantos, y hay tanta simplicidad y hay tanta contundencia, que este comentarista escribe así. Escribe esto: el simbolismo de columna y baluarte también significa cimiento, columna y cimiento. El simbolismo de columna y cimiento, o columna y baluarte, no era algo extraño para los miembros de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Y continúa escribiendo este comentarista.
Es impresionante el templo de la diosa Diana de Artemisa. Era impresionante el templo de la diosa Diana o Artemisa que estaba en Éfeso, una de las maravillas del mundo antiguo. Se situaba en esta ciudad. Una descripción de este templo es el siguiente. Una de sus características eran sus columnas, las cuales contenía aproximadamente 127 de ellas, cada una de ellas regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas totalmente de oro. Cada columna representaba un tributo del rey o de algún rey que la donaba. Sin embargo, el significado honorario de la columna era secundario ante la función de la columna de sostener la estructura completa del templo de Diana. La palabra baluarte aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, que también puede ser considerada como cimiento. De modo que la metáfora de Pablo para la iglesia, que es cimiento y columna de la verdad, o columna y baluarte, como está en Reina Valera, es básicamente un contraste con lo que estaba familiarizado el ciudadano en Éfeso, porque la iglesia sostiene la verdad del Evangelio bajo el cimiento que es Jesucristo. Como el cimiento y las dos columnas del templo de Diana eran un testimonio del error de la falsa religión pagana, así la iglesia debe ser testimonio de la verdad de Dios. Así que en resumen, la misión de la iglesia, el de ser columna y cimiento y baluarte de la verdad, hermano, es que la iglesia es un bastión de la verdad del Evangelio en medio de un mundo en tinieblas. Y si alguien pregunta acertadamente cómo la iglesia puede ser columna y baluarte de la verdad, bajando ya eso de la metáfora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, la manera correcta es oyendo la palabra, obedeciéndola, memorizándola, meditándola, estudiándola, luchando por obedecerla, porque podría decir obedeciéndola, pero sé que hay una lucha ahí. Defendiéndola, viviéndola y proclamándola. Así la iglesia se constituye en columna y cimiento, columna y baluarte de la verdad del Señor. Y esa es la misión que tiene la iglesia del Señor. Así que Pablo, después de definir lo que es la iglesia, de dar la misión que tiene la casa de Dios, la iglesia del Señor, va a pasar a hablar acerca del mensaje de la iglesia. En el versículo 16 hay básicamente uno de los resúmenes más sublimes y hermosos de lo que es la obra, de lo que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hay como, si es que se dan cuenta que hay como una especie de metrificación de párrafo distinto a lo que viene siendo toda la carta. Entonces se pone ahí, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y uno dice, ¿por qué está así? Porque así están en los manuscritos. Hermanos, esto que estamos viendo aquí es la porción de un himno que era proclamado en el inicio de la iglesia. Acá hay una metrificación musical, aunque lo hemos perdido con la traducción. Aquí hay una metrificación musical. Y quiero decirles esto antes de que profundicemos el mensaje de la iglesia. Quiero mostrarles a través de este verso qué importante ha sido para la iglesia el adoctrinamiento por medio de la música y por medio de la adoración. De hecho, que la música es una forma de adoctrinamiento.
Es una forma de fijar verdades. El motivo por el cual estamos aquí reunidos hoy es para que crezcamos en las verdades del Señor y para que unidos elijamos a un hermano que se pare aquí, que tenga algún cierto don de enseñar, que nos refresque aquellas verdades que ya sabemos o que nos muestre aquellas cosas que ignorábamos. Pero este adoctrinamiento no comienza desde el momento de la prédica, comienza desde el momento que estamos entonando las canciones y los himnos que ya contienen doctrina. Por eso yo puedo afirmar que hay ciertas canciones que tienen que ser totalmente desechadas del culto público porque no cumplen su función. Y una demostración de cómo cantaba la iglesia está aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Hay como un orden regulador de cómo la iglesia debe de adorar y un ejemplo es este. Miren lo que contenía este himno. Dios fue manifestado en carne, Dios se encarnó, justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá afuera, recibido arriba en gloria. Ellos cantaban esto. Así que Pablo, para resumir lo que debe de proteger la iglesia, columna y baluarte de qué? Bueno, para resumir, le escribe las porciones de un himno que Timoteo y los creyentes sabían muy bien. Esto, Timoteo, la iglesia es la casa de Dios y la iglesia es el custodio, es la columna y baluarte de esta verdad. Aquí está Timoteo. Sin esto no hay iglesia. Puede haber un grupo de personas coloreadas o saborizadas con cristianismo, muy morales, pero si esto no hay, iglesia no existe. Así que después de esta enorme palabra, de esta enorme frase, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Pablo ratifica y recuerda a Timoteo el mensaje. No es la primera vez que Pablo hace esto. No es la última vez que también lo hará. De hecho que solamente para mostrarte cómo el trabajo de Pablo de constantemente estar recordándoles a los cristianos las verdades del Señor, podemos ir a segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 8. Quiero dar un impulso desde el versículo 1 para que el 8 tenga fuerza. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y miren lo que dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren lo que tenía que hacer Timoteo. Timoteo, lo que oíste de mí frente a muchos testigos, encarga a hombres fieles para que a su vez ellos enseñen a otros. 4 generaciones. Pablo, Timoteo, a los que Timoteo iba a enseñar para que esto enseñen. 4 generaciones de predicadores del Señor. Dios nos ayude a también concretar esto. Tú pues, dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y miren cómo él hace una comparativa una comparativa con un soldado, con un atleta y con un agricultor. Como diciéndole, nadie que primero no hace algo, o no lucha, o no trabaja por ello, no consigue nada. Así que considera lo que te digo, Timoteo, considera por favor lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y miren el 8, acuérdate de Jesucristo.
Sería como redundante, ¿eh? ¿Cómo no se va a acordar? Pero es que es la labor de cada predicador. Acuérdate de Jesucristo. Algunos algunos hasta se sentirían como ofendidos si alguien le dice eso. ¿Estás mal? Acuérdate de Jesucristo. ¿Te faltan fuerzas? Acuérdate de Jesucristo. ¿Hay problema con tu esposa? Acuérdate de Jesucristo. Las cuentas no cierran, no estás llegando a mes, está mal el negocio, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, una y otra vez. Que Él no salga de tu cabeza. Acuérdate de Jesucristo. Esta forma pedagógica es tan visible en Pablo en todas sus cartas. Él recordaba una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, porque el hombre tiene esa tendencia a olvidar las cosas. De hecho, que uno de los textos, Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Qué reiterativo ese pastor. Bueno, más reiterativo que Pablo no lo soy. Vamos hermano, que si sos un hermano creyente de años, que ha crecido con la Biblia, que ha crecido leyendo comentarios, y ya sos un hombre muy crecido en doctrina, mi motivo aquí no es enseñarte nada, sino que recordarte las cosas que ya has aprendido. Porque incontables veces he escuchado en años anteriores la terrible y espantosa proclamación: no me enseñó nada nuevo. Yo sabía todo eso. Te repito, si sos un creyente crecido en la palabra, no es mi motivo enseñarte nada, hermano. Es recordarte. Ahora, si sos un nuevo en la fe, está bien. Vengo a enseñarte algo a través de la palabra del Señor, con tu justo juicio. Pero una vez que lo hayas aprendido, mi misión va a ser recordarte una y otra vez lo que has aprendido. Una y otra vez, hasta el día que partas. Porque las verdades del Señor tienen que ser recordadas a la iglesia una y otra vez. Pablo aquí le está recordando a Timoteo las verdades que estaban en su corazón, pero que constantemente tenían que ser recordadas para que él tome fuerza y ánimo para ser un buen soldado de Jesucristo. Así que Pablo, después de decir esta enorme frase, repito otra vez, partiendo de ahí, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, el bastión de la verdad en este mundo en tinieblas, dice esta enorme frase: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Probablemente el lenguaje Reina Valera te meta en una pequeña confusión ahí y uno diga: ¿qué significa grande es el misterio de la piedad? Si tenés alguna otra versión, también se podría traducir de la siguiente manera: grande es el misterio de nuestra fe, o grande es el misterio de nuestra devoción, o grande es el misterio de Cristo, o de la obra de Cristo. Grande es este misterio, y eso es indiscutible. Cualquier creyente verdadero jamás va a discutirte que el evangelio es misteriosamente enorme y grande, inescrutable e incalculable. Uno conoce el evangelio y cuando cree que lo conoce bien, se da cuenta que hay una manera de profundizar aún más en la obra de Cristo. No existe un solo creyente que diga que el evangelio no es grande, incontable, enorme. La vida entera vas a estar meditando el evangelio y nunca vas a decir: ya lo entendí completamente. Nunca.
Y el día que estemos en la gloria, en aquel lugar donde ya no va a haber naciones, sino que va a haber solamente una nación, porque si somos argentinos, brasileños, paraguayos, o chilenos, o ucranianos, o croatas, es solo temporalmente. Cuando estemos allá en la única nación celestial, vamos a conocer el Evangelio y a Cristo y vamos a proseguir en conocerle eternamente. Y nunca eso va a acabar. Así que indiscutiblemente es grande el misterio de nuestra fe, de nuestra devoción, de nuestra creencia, de nuestro Cristo Jesús. Por eso después de esta frase, que es indiscutiblemente grande, nuestra piedad, el misterio de la piedad, están estas frases, que son básicamente una especie de resumen bajo himno de lo que es el Evangelio del Señor. Y dice así: Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Miren la palabra se manifestó. No es que Dios fue creado, sino que simplemente Él ya preexistía, pero se manifestó en carne. Jesús se encarnó. De hecho que esto es una clara frase a la Navidad, a la intromisión de Jesús en la tierra, que básicamente podríamos resumirlo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 2 en adelante dice: este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, refiriéndose a Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, atención al 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y miren lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesús fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne. Otras versiones dicen: Él fue manifestado en carne, refiriéndose a Jesús. Dios mismo se humilló a tal punto que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y vino y habitó en un cuerpo de estos. ¿Para qué? Para vivir una vida perfecta. La segunda frase es justificado en el Espíritu. Alguna otra versión dice vindicado en el Espíritu. Básicamente la frase significa que con la resurrección de Jesús, voy a explicar esto mejor para que se entienda después. Con la resurrección de Jesús se mostró que Él murió sin pecado. Y con su resurrección se hizo patente que Él no murió por alguna falta suya, sino que por la falta de otros. Si bien su juicio terrenal lo condenó como culpable, su resurrección determinó que Él era inocente. Básicamente en estas dos frases está el Evangelio en su máxima expresión y después robustecida por las frases que siguen. La frase que dice, visto de los ángeles, que cuando Él fue resucitado, los ángeles del Señor contemplaron la gloria del Hijo de Dios siendo justificado a través de la obra de su Padre y a través de la obra suya. Fueron los ángeles testigos de la obra del Señor. Predicado a los gentiles, porque no solamente era para los judíos, sino que se ensanchó la tienda y los gentiles, o sea, nosotros también entramos dentro de lo que se conoce como la iglesia. Escribe esto un judío. Creído en el mundo, porque después de ser predicado tuvo sus repercusiones la predicación o la proclamación, y el mundo creyó. Y recibido allá arriba en gloria, haciendo referencia al reinado presente de Jesús, reinado el cual en algún momento dado se va a implantar y establecer con
poder. Pero hermanos, vuelvo al punto que básicamente engloba todo esto. Este es el mensaje de la iglesia. Esta es la verdad que la iglesia debe de proteger. El evangelio de nuestro Señor. El evangelio no es cualquier mensaje. Y esto, yo sé que los que son miembros hace años, hasta yo los he escuchado repetir cosas que yo he dicho con tal parecido que digo, gracias Señor. Espero que lo esté pensando, pero gracias Señor. No es cualquier mensaje el evangelio. Ni siquiera es cualquier mensaje que está en la Biblia. En la Biblia hay muchos mensajes. Están los mensajes, está el mensaje que salva y después están los mensajes que nos ayudan a adornar el mensaje que nos ha salvado. Yo por eso les repito una vez más de que en la Biblia está como uno debe de ser esposo. Claro que está. En la Biblia cómo está como uno debe de manejar sus finanzas. Claro que sí. ¿Está en la Biblia cómo debo de criar a mis hijos? Sí está, hermanos. ¿Y cómo intimar con mi esposa? También está. ¿Está en la Biblia cómo debo de comportarme con mis amigos? Check. También está. ¿Y con mis enemigos? También. ¿Está en la Biblia cómo debo de ordenar mis prioridades? Sí está. De hecho que hay un bagaje enorme de cursos de finanzas, de matrimonios, de crianza de hijos, basados en la Biblia. Pero si yo te fundamento cómo ser esposo bajo principios de moralidad que van a llevarte a que no tengas conflicto con tu esposa, y si vos asentís eso porque entendés que conviene para poder llevarte con tu mujer, el que aceptes eso no te hace salvo. Lo que hace que un hijo sea un hijo de Dios es creer en esto, en que Dios se hizo hombre. ¿Entienden eso? El hombre tiene una cuenta con el único Dios verdadero. Porque Dios es único, santo, justo y perfecto. Y yo tengo una cuenta con Él. Porque yo no soy perfecto, yo no soy santo y yo no soy justo. Él es un juez perfecto y bueno. Y que Él sea bueno es mi principal problema porque yo soy malo. Es una noticia terrorífica, como dicen muchos predicadores sanos, el pensar en la idea de que Dios es bueno. Porque si Dios es bueno, Dios tiene que darme lo que corresponde. Y si yo soy malo, tengo que ser castigado. Oh, qué divague más grande. Yo recuerdo en la universidad que nos preguntaban cómo un Dios bueno va a mandar gente al infierno. Es la de siempre. Ahora, si Dios está mandando gente buena al infierno, eso sería un Dios malo. Pero Dios no va a mandar ninguna persona buena al infierno, sino que va a mandar gente mala, como un buen juez en lo penal que decreta sentencia en contra de un ladrón o violador. Si un juez condena a un ladrón a tacumbú, es un buen juez y ha hecho obra buena. Así que si Dios manda pecadores al infierno, Dios es bueno porque obra buena ha hecho. Dios podía simplemente, ante todos nosotros y nuestra realidad del pecado, decir, no voy a salvar a nadie. Supongamos que eso hubiese pasado. No voy a salvar a nadie. Y a toda esta manga de pecadores los voy a mandar al infierno. ¿Saben cómo se llama eso? Buena obra. Porque está mandando gente mala a lo que justamente merecen. Ahora, el milagro del Evangelio, ese milagro inescrutable, indiscutiblemente grande, es que Él, pudiendo simplemente haber mandado a todos al infierno, a todos nosotros, dijo, voy a salvar a una importante porción de esa masa. Lo voy a hacer. Ahora,
Para salvar a esa importante porción, alguien tiene que pagar por lo que ellos han hecho. Alguien. Porque si Dios simplemente hubiese dicho, está bien, yo los perdono. Vengan, yo los perdono. La pregunta es, ¿dónde está la deuda? ¿Y quién paga por aquello que hemos hecho? ¿Quién? Y Dios no puede perdonarte y convertirse en injusto al perdonarte. No puede, te lo pongo en jurídico, porque así pienso. No puede simplemente un juez de primera instancia frente a un violador decir, ¿sabes qué? Me caes bien y creo que estás arrepentido. Te podés ir. Chicos, tranquilos, creo que estás arrepentido. Ese juez es lapidado mañana. Va a salir en todos los diarios, en los noticieros. Y no importa que diga el juez, no, pero no vino su cara, estaba arrepentido en serio. Por más que esté arrepentido, alguien tiene que pagar por lo que él hizo. Este misterio indiscutiblemente enorme es que el pecador es perdonado, pero su deuda tiene que ser saldada. Entonces Dios se manifiesta en carne, se hace hombre y viene en el lugar del pecador y dice, yo voy a ser castigado en lugar de ellos. Y en la cruz, Jesús lleva todo el castigo y el furor de nuestro pecado. Hermano, le voy a repetir esto una y otra vez, como Pablo a Timoteo, que dice, acuérdate de Cristo, porque lo que le dice Pablo es, acuérdate de eso, que Jesús fue destrozado como si fuera que hizo cada cosa hedionda que nosotros hemos hecho. Maldito por su propio Padre, con la maldición que yo y nosotros enteros merecíamos. Jesús murió en el completo abandono y el furor de Dios. Y puedo definirlo, mas no entenderlo completamente. De hecho que la Biblia, para que entendamos eso, ha puesto tanto simbolismo, tanto dramatismo con carneros. Porque la otra vez estaba hablando con un hermano y yo le dije, definime el infierno, y estábamos hablando sobre eso, y el infierno básicamente, humanamente definido, el castigo eterno, para que sea más sencillo aún, el castigo eterno humanamente definido, con palabras tan pobres, porque es el medio que tenemos, es esto, es el abandono y la ira de Dios. De hecho que cuando vemos Levítico, cuando hay dos carneros, cuando hay dos cabritos, y uno es soltado en el desierto para que muera de hambre y sed, y otro es degollado en el altar, es exactamente lo que a Jesús le ocurrió en la cruz. Jesús fue abandonado por su Padre y destrozado. Y repito, puedo definirlo, mas no comprenderlo enteramente. Sé que es feo, que es algo espantoso, que sé que nunca lo voy a experimentar porque creo en el Señor, y es lo que te espera si no crees en Jesucristo. Vivir eternamente abandonado en el furor de Dios. De hecho, que la razón por la cual no vamos a experimentar el castigo eterno es porque el castigo eterno lo experimentó Jesús por nosotros en la cruz. Y para experimentar ese castigo tuvo que ocupar uno de estos y sufrir el furor en uno de estos. Y es humillante eso. Así que Dios se manifestó en carne para sufrir en la carne lo que yo y vos merecíamos. Maldito por Dios. ¿Te suena fuerte? Maldito por Dios. Aquí predicamos al Jesús maldito por nuestra causa. ¿De dónde sacaste eso? Gálatas 3. ¿Te suena fuerte, verdad? Ese es nuestro mensaje. Esa es columna y baluarte de eso somos. Y cuando no tenemos eso, no somos iglesia. No lo somos. Podemos ser un manojo de morales
que hablan con jerga evangélica, Dios te bendiga, Maranata, Kumayá, lo que quieras, pero cristianos no somos, no lo somos. Así que Dios fue manifestado en carne para ser maldito con la maldición que merecíamos nosotros. Y no solamente eso, para que esa maldición sea aún más patente, fue colgado de un madero. Y el judío veía eso, porque para el judío, alguien que moría colgado de un madero, decía, este tuvo que haber hecho algo muy malo, porque para morir así, maldito de Dios es. Y maldito de Dios fue Cristo. Si nunca escuchaste esto, hermano, vas a tener como el instinto de salir corriendo de acá. Porque es lo que yo sentí. Cuando yo escuché este evangelio de Jesús maldito por mi causa, era algo que yo nunca había escuchado en mis 16 años de evangélico. En mis 16 años de Paraguay para Cristo, de conciertos, de empujémonos diciendo Jesús, Jesús, Jesús. De campamentos, de cancelando maldiciones, de decretando victorias, reclamando bendiciones. Te vas a gripar, cancelo. Así andamos nosotros. Reclamo mi bendición. Y éramos más que nada una asamblea de acreedores antes que una asamblea de escogidos. Y yo era como una especie de Santa Claus dominical al que le pedíamos todo y al que le ofrendábamos pactando con él bendiciones. Yo vengo de esa basura, hermano. Porque basura es. Ahora, este evangelio me humilla a mí al punto tal que me dice, la gloria es solamente suya. Él se manifestó en carne y fue maldito por lo que hiciste. ¿Entendiste eso? Yo... Y no solamente eso, como Él murió por el pecado de otros, Él fue justificado en el Espíritu, porque miren esta lógica bíblica del Evangelio y de la cruz. Si Jesús tenía tan solo un solo pecado y moría por ese pecado, la muerte tenía el poder de retenerlo. Pero como Él no murió por un pecado suyo, ni siquiera por uno solo, Él volvió a la vida, demostrando que Él murió por otros y no por algo que Él haya hecho. Así que al Él resucitar, fue declarado justo y fue declarado como un sacrificio perfecto. Él murió el abandono y la ira de Dios por nosotros, no teniendo ni un solo pecado. El justo murió por los injustos. Y todos los ángeles vieron eso y dijeron, gloria al Señor. Y millares y millares y millares de ángeles que tan solo con la presencia de uno te desmayarías. Millares y millares y millares ovacionaron porque el rey triunfó y demostró que era un sacrificio perfecto. Obra cumplida, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y creído en todo el mundo y recibido allá en gloria como haciendo patente su reinado eterno. Que el mundo desaparezca después de esto. Este mensaje, hermano, tiene el poder de llevarte a un circo romano ante la condición de niega a Cristo o muere. Es el poder de este mensaje que te hace decir muero por Cristo. Lo ha hecho. Y la iglesia es columna y baluarte de este mensaje. Sin este mensaje no hay evangelio. El mensaje de la iglesia es arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean que Jesús fue manifestado en carne. Él vino al mundo, justificado con su resurrección, visto por el mundo entero, por ángeles y demonios. Aunque no dice acá, también ellos lo saben. Este es el mensaje
que tenemos para este mundo. Pablo está escribiendo a Timoteo para que Timoteo reafirme los fundamentos del cuerpo de Cristo. No tenemos otra cosa, hermanos. Es arrepiéntanse y crean en esto. Y si has creído, hermano, podés morir. Cuando yo conocí el Evangelio, una de las sensaciones que acompañó este mensaje, yo recuerdo que tenía como una mezcla de sentimientos. Por un lado, tenía mucho gozo, pero anexado a mi gozo, rabia. ¿Por qué? Porque por un lado me sentí feliz. Ahora entiendo por qué tuvo que morir. Era la frase que más repetía. Entiendo por qué tuvo que morir. Entiendo por qué tuvo que morir. Ni siquiera podía explicarlo bien, pero decía, ya entendí por qué tuvo que morir. Y lloraba y decía, ya entendí por qué tuvo que morir. Seguido a eso, una rabia. Pues sí, ¿rabia por qué? Porque decía, hace 16 años estoy en una iglesia y nunca me han hablado de esto. Después un quebranto, porque sabía que muchos estaban en mi condición, creyendo que son creyentes y no lo son. Creyendo que están ahí en iglesias, levantando manos, dando ofrendas, y no creen, hermanos, no creen. Realmente no creen. Y mire que no estoy hablando de doctrinas periféricas, estoy hablando del Evangelio, y muchos no creen. Muchos no saben. Y van a decir, Señor, Señor. Y Jesús le va a decir, yo nunca te conocí. ¿Y saben qué van a decir? Pero hicimos milagros. Y dijimos profecías. Y cruzamos el mundo entero en tu nombre. Y Él le va a decir, yo jamás tuve trato contigo. De hecho, que los que están diciendo eso en Mateo 7 son personas que se creen creyentes. Porque no hay forma que un incrédulo diga eso. Son personas que se creían creyentes. Y no lo eran. Este es el corazón y el mensaje de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad, la casa del Dios vivo. ¿Saben por qué es importante que tengamos en cuenta los direccionamientos claros que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra? Porque cuando más moldeemos y nos dejemos direccionar, moldeemos la iglesia y nos dejemos direccionar a través de la palabra de Dios, más efectivos, eficaces, trascendentes, no sé qué palabras más usar, vamos a hacer a la hora de cumplir nuestra misión, que es hacer avanzar el Evangelio. No hay nada sin la cruz, hermanos. No hay nada sin Cristo. No hay nada sin Él. Es todo lo que tenemos. Jesús es todo lo que tenemos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te pido que nos hagas conscientes de lo que es la iglesia y de que somos parte de ella y que todos hacemos parte de tu familia, de tu casa, de tu iglesia, Dios vivo. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender nuestra esencia y naturaleza para que entendamos nuestra misión y llevemos adelante
nuestro, tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén, Señor.